Bien, muy buenas noches. Aquí estamos. Bendiciones a todos los presentes. Esta es la iglesia Efesios 4:23, San José, Costa Rica. Y bueno, nuestro estudio de hoy será lo que son los cuatro evangelios. Hoy vamos a estar en Juan capítulo 2 y llevamos ahí cronológicamente, tratamos de llevarlo cronológicamente hacia lo que son los evangelios de acuerdo a la actividad que llevaba el Señor. Vamos a ver si todo está en orden. Muy bien. Bueno, vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo que vamos a tener y que sea todo en manos de Él. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por esta posibilidad de compartir tu palabra con tantas personas, Señor, que desean conocer la verdad y que tengamos en nuestro corazón siempre ese deseo, Señor, de aprender, de crecer en ti, Señor, que solo a través de tu palabra podemos empezar a crecer y a vivir de acuerdo a tus mandamientos. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor, por este tiempo y lo ponemos en tus manos. Amén. Bien, vamos entonces, Juan, capítulo 2. Este va a ser el primer milagro de Jesús, imagínense. Vamos a entrar, ya hemos visto que él se bautizó en el Jordán y que, bueno, aquí vamos con el tiempo. Juan es el único que nos va a contar sobre este pasaje bíblico, sobre esta historia, y los demás no lo cuentan, no sé por qué, ¿verdad? Nadie sabe por qué no lo cuentan, pero bueno, este va a ser eh, el primer milagro. Dice así Juan: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Entonces, vamos a ver que este Caná de Galilea le ponen Galilea porque hay otros, otros dos más, ¿verdad? En aquella época. Y estas aldeas, porque no eran ciudades, eran pequeñas aldeas así, esta estaba en la zona de Galilea, en la provincia de Galilea, porque ahora son los romanos los que tienen esto y le llaman provincia. Solo en el Evangelio de Juan va a ser mencionada esta aldea. Lo tenemos en Juan 2:1 y 2:11. Ahí se celebraron las bodas estas que vamos a ver ahorita. En Juan 4:46, ahí dice que Jesús sanó al hijo del oficial del rey que estaba enfermo en Capernaum. Entonces, él estaba en Caná y este señor, ¿verdad? El oficial del rey vino a pedirle por su hijo y desde ahí hizo el milagro en Capernaum. Juan 21:2, Natanael, dice, llamado Bartolomé, hijo de Ptolomé, vivía aquí en Caná de Galilea. Esto lo tenemos y lo podemos saber. Entonces, la palabra Caná del griego o Caná del hebreo, cualquiera de los dos, significa caña, bejuco, un poco de juncos. Es el lugar, digamos, donde es un lugar donde pueden encontrarse bejucos, por eso, o cañas, ¿verdad? Entonces, por eso a veces le ubican en ciertas zonas y dicen, bueno, seguramente por aquí fue que estaba esta ciudad o esta aldea. Como muchas otras, ¿verdad? No se ha podido reconocer exactamente su ubicación, pero hay unas referencias y algunos consideran que debe ser la actual ciudad de Kefer Kená o Kafar Caná. Ustedes saben que en hebreo no se pronuncian o no se escriben las vocales, entonces hay mucha variedad en la pronunciación de ellos, ¿verdad? Porque pronuncian de acuerdo a las consonantes. Entonces, Kafar o Kefer, Kená o Caná. Esta pequeña ciudad está a 6 kilómetros al noreste de Nazaret. Entonces, dirección hacia el este. Pero hay otros que dicen que puede ser Kirbet Cana o Hirbet Cana, porque la J y la K, ¿verdad? Se pronuncian igual, así. Es una pronunciación fuerte, entonces se escribe con una o con otra. Y esta ciudad o esta pequeña población está a 4 kilómetros al norte de Nazaret. Hoy en día ellos se llaman Caná de Galilea por los habitantes que están ahí. Entonces es muy probable que alguna de las dos, ¿verdad?, puedan ser. No es importante para nosotros, entonces simplemente son datos que se les da para que podamos como imaginar por dónde caminaban, ¿verdad? Entonces dice aquí, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Cuando dice la madre, vamos a ver que también ella era seguramente parte de la familia. Entonces
dice también, fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Entonces vemos que es un ambiente digamos que grande, porque no es solamente la familia, sino que ahora se unen Jesús, sus discípulos y su madre. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ahora, aquí me voy a detener porque la mayoría, ¿verdad? Esto se ha dado para muchas prédicas, por supuesto, y muchas interpretaciones. Pero, ¿qué hace aquí María? Bueno, María se da cuenta que no tienen vino, eso le preocupa, probablemente es parte ella de la familia, del novio o de la novia. Quiere decir que con toda confianza ella se da cuenta que tiene que hacer algo, que siente que podría hacer algo, y quién mejor que su hijo, al cual ella conoce muy bien. Ahora, hasta aquí Jesús no ha hecho ningún milagro, en todo caso público, ¿verdad? Pero ella sabe quién es Jesús. Entonces, en el momento que ella ve la necesidad, acude a Jesús. Y entonces Jesús le responde, ¿qué tienes conmigo, mujer? Ahora, esto de que tienes conmigo, mujer, no es una mala contesta, no es una mala crianza. No le dijo, ¿qué tienes conmigo, madre? Bueno, no le dijo, ¿qué tienes conmigo, María? Pues esto era, parece, una expresión, mujer, se le decía indiferentemente, ¿verdad? En cuanto uno hablaba con una persona, aunque conozca el nombre o no lo conozca, pareciera, ¿verdad? Que se empleaba a menudo. Dice aquí Juan 4:21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Está hablando con la samaritana. Y le dice, mujer. En Juan 8:10, enderezándose Jesús, dijo, no viendo a nadie, le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Entonces vemos que es una expresión que lo utilizan, al menos en el Evangelio de Juan, lo utilizan bastante, ¿verdad? Juan 19:26 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Entonces vemos que no tiene nada del otro mundo, no está siendo malcriado ni ofensivo. Juan 20:13 le dice, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor. Entonces vemos que en esto, digamos que están relatando, es una manera de expresión, nada más. Ahora, cuando él dice, ¿qué tienes conmigo? O sea, ¿por qué acudes a mí? ¿Por qué me pides a mí algo? ¿Yo qué tengo que ver con esta fiesta? Díselo al novio o a los padres del novio, o díselo al maestre, ¿verdad? De la fiesta ahí, al que está organizando. ¿Por qué me lo pides a mí? Entonces, le da inmediatamente la razón de por qué no debería haber pedido a Jesús. Y le dice, aún no ha venido mi hora. Mi hora puede ser, cuando él habla de mi hora ha llegado, quiere decir la crucifixión y la hora de hacer el sacrificio ya de su muerte y resurrección, ¿verdad? De venir a hacer la obra de salvación. Pero también la hora quiere decir, no es mi tiempo, todavía no he empezado a hacer milagros, todavía no estoy, digamos, ejecutando mi ministerio, estoy apenas. ¿Cómo es posible que me pidas algo así? De aquí se valen los católicos para decir, ves, tienes que orar a María para que María le pida a Jesús. Eso no tiene ninguna base así bíblica para poder decir que esto es una enseñanza. Simplemente ahí está Jesús, ahí está, y ella como madre le pide ese favor. Ella le dice, es más, no le dijo, haz un milagro, ella le dijo, mira lo que ha pasado, mira lo que ha pasado. Y él le responde, pero ¿cómo es posible que acudas a mí si todavía yo no estoy ejecutando mi servicio, mi ministerio? En todo caso, bueno, aquí cuando él hace, ¿verdad? Le hace el favor, si podemos decir, este favor va a ser un milagro, pero ella no le está pidiendo el milagro. Quiero decir, ella no sabe cómo le puede ayudar Jesús. Es más, puede que ella haya solamente hecho una expresión diciéndole, Jesús, mira, está faltando el vino, corre a comprar,
podía haber sido, dile a alguna persona que traiga más vino. O sea, ella solamente dijo, faltando el vino, la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Nada más. No hizo más. No tienen vino. Y Jesús, ¿verdad? Conociendo el corazón de María, conociendo la situación, entonces él viene y empieza a buscar solución. Y la solución la tiene muy fácil, ¿verdad? Va a ser su primer milagro. Bien, cuando él dice, no es mi hora, es que él tiene que manifestarse por señales. El Señor vino y empezó a hacer milagros para atraer la mirada y que vean que Él es el Hijo de Dios, que vean que Él es el Hijo del Hombre, que vean que Él es el Mesías. Entonces, por las señales, las personas se van a ir dando cuenta de que es una realidad, de que las enseñanzas, lo que está sucediendo en este momento, son la obra del Mesías. Entonces, aquí él dice, ¿verdad? Y está hablando de manifestar su gloria y darse a conocer con las señales. O sea, en este caso, Juan está utilizando la palabra señales porque es lo que tiene más sentido. En lugar de decir milagros, el milagro puede no mostrar algo, pero las señales están indicando el camino hacia Jesús, el Mesías. Las señales estarán acompañando su ministerio para que las personas puedan creer y tener fe. Versículo 5 nos dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Una vez más, vemos que la situación pareciera que es familiar, que la madre de Jesús es parte de la familia, que puede dar órdenes, porque ¿a quién se le ocurre que una mujer va a venir a dar órdenes a los que sirven en una fiesta de bodas? Entonces, tiene que tener confianza de que está actuando bien y sobre todo que le van a hacer caso, digamos que van a tomarle en cuenta lo que está diciendo. Entonces, allí, versículo 6, allí estaban 6 tinajas de piedra para agua. Ahora, conforme al rito de purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 a 3 cántaros. Entonces, ¿qué es una tinaja? Bueno, es una, como decir, una vasija grande. En este caso, estas vasijas son de piedra, son más fuertes, más sólidas, no se rompen, mantienen el agua fresca y estas son de acuerdo al rito de purificación de los judíos. En este caso, ¿verdad? Están hablando de vasijas que deben estar ahí, tinajas que deben estar ahí en un lugar para que se laven las manos, para que se laven los pies, para que puedan sacar agua cuando la necesiten, porque ellos, por lo general, ¿verdad? Se tienen la purificación, o sea, siempre tienen que estar limpios para cualquier ceremonia. Ahora, estos cántaros eran vasijas más pequeñas que podían, digamos, tener 2-3 litros, eso son muchísimo más pequeñas, pero vemos que estas tinajas dicen que le cabían 2 o 3 cántaros cada una. Ahora, la medida entonces vamos a ir viendo. Cada tinaja podría contener aproximadamente de 40 a 75 litros. O sea, 40 a 75. Promedio, pongámosle 50. Si hay 6 tinajas, 6 por 5, 30, 300 litros. Entonces, vemos que era una cantidad exagerada, ¿verdad? Como para una fiesta, claro. 6 tinajas que estaban ahí y que contenían 300 litros más o menos. Esto es lo que va a convertir el Señor de agua a vino. Una cantidad bastante, digamos, suficiente para mantener unas horas, un día, lo que es la bebida que ellos van a tener. Las mujeres llevaban cántaros al pozo o fuente para sacar agua para sus usos domésticos. Entonces vemos que a través de la palabra, desde Génesis 24:15 nos empiezan a hablar que las tinajas, que los cántaros. Entonces vemos, Rebeca iba con su cántaro sobre su hombro a la fuente. Entonces, si lo lleva en el hombro, 2 litros, 3 litros podían haber sido. Los hombres también buscaban agua a la fuente en cántaros, ¿verdad? Dice aquí Marcos 14:13. Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua.
seguidle. Entonces vemos que tanto hombres como mujeres iban a buscar el agua para sus necesidades o para cualquier trabajo que tuvieran. Yo les traje una referencia en Eclesiastés 12, 6 y 7, porque es un poema y, bueno, aquí hablan también del cántaro, pero con otro concepto, con otro significado. O sea, vamos a ver que en la poesía hebrea también, ¿verdad? Utilizan muchísimas cosas que conocen ellos ahí del diario uso, ¿verdad? Y en este caso dice, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, si vamos así viendo, está hablando de la vejez antes que todo esto pase. ¿Y qué quiere decir el cántaro que se quiebre junto a la fuente? Es una expresión para decir, ya para qué quieres llegar a la fuente, ya para qué quieres agua si no la puedes utilizar porque no tienes un cántaro. Entonces hay muchas cosas que se van dando en la vejez, ¿verdad? Que se va viendo que ya la rueda, dice, sea rota sobre el pozo, que ya el cántaro se quiebre, que se rompa el cuenco de oro y luego dice, y el polvo vuelva a la tierra ya. Hasta ahí llegamos, ¿verdad? Cuando uno muere, el polvo vuelve a la tierra y nos ayuda a entender que el espíritu vuelve al creador, o sea, que el espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo dio. Entonces, este versículo de Eclesiastés 12:7 sí lo utilizamos muy a menudo para explicar lo del ser tripartito, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Y dónde va el espíritu? A Dios. ¿Por qué? Porque es el espíritu de vida. Y el cuerpo, dice aquí, vuelve a la tierra en polvo. Jesús les dijo, esto ya es versículo 7, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestre sala. Este maestre sala es una persona que se ocupa de que los invitados estén bien servidos, de que no falte comida, de que se sirva a tiempo, de que la ceremonia transcurra, digamos, como se ha planeado. O sea, es una boda. Bueno, a mi parecer, ¿verdad? Es una boda que está organizada, que debe haber muchos invitados para que utilicen un maestre sala, que este señor es el que va a llevar a cabo todo el evento, ¿verdad? Entonces dice aquí que se lo llevaron a esta persona para que él lo vea, lo pruebe. Entonces le llevaron un poco. Cuando el maestre sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, al novio en este caso, ¿verdad? Al esposo. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el inferior, o sea, de menos calidad, porque al principio usted puede saborear el vino, saber, ¿verdad? Que buen vino. Mira, nos dieron el mejor vino, pero ya cuando están un poquito, ¿verdad? Pasados de tono, entonces ya toman por tomar, ya ni se dan cuenta del sabor, ya no sienten, ya no pueden saber si es bueno o malo, o sea, entonces la gente aprovechaba para dar después, ¿verdad? Recuerden que estas fiestas podían durar 7 días y en este caso probablemente tiene que haber sido así porque eran fiestas, digamos, de una boda que era una de las celebraciones más grandes que se hacía o casi que la única. Aquí no celebran 15 años ni celebran cumpleaños, sino una boda, la unión de dos personas. En este caso, como les digo, había un maestre sala, así que probablemente, ¿verdad? Era una boda grande, buena, bonita. Entonces dice aquí, entonces tú has servido el inferior, mas tú has, perdón, dice, y cuando ya han bebido mucho, entonces las personas normalmente sirven el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Qué podrían esperar de nuestro Señor? Sino lo mejor. Entonces, el mejor vino. Eso fue lo que el Señor dio. Su regalo, digamos, es un regalo que Él dio en este momento, un milagro de dar el mejor vino a la boda. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. ¿Qué manifestó? Su gloria. ¿Qué es la gloria? O sea, su poder, su omnisciencia, su omnipotencia, todo lo que Él es, su bondad, su misericordia, ese milagro, ¿verdad?, que acaba de hacer. Y sus discípulos creyeron en Él.
¿Y por qué creen las personas? Por los señales, por señales y prodigios. Este fue su primer milagro y los discípulos dice que creyeron en él. Anteriormente probablemente le seguían como un maestro, como una persona que estaba hablando y ellos entendían, ¿verdad? Que eran enseñanzas de Dios, que eran enseñanzas muy buenas, pero en este momento dice que sus discípulos creyeron en él, porque él manifestó su gloria, ya empezó su ministerio y empezó a hacer las señales. Después de esto descendieron a Capernaum, una ciudad mucho más grande, a orillas ya del mar de Galilea, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días, o sea, estuvieron pocos días. Aquí ya vemos que van en grupo, juntos. Anteriormente estaba la mamá en la fiesta y luego llegaron Jesús y los discípulos. Ahora se van ellos todos juntos hacia Capernaum. Recuerden que María vive en Nazaret, pero viene primeramente con él hasta Capernaum. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió a Jerusalén. Bueno, ahora no nos dice si fue a Jerusalén acompañado de sus hermanos, de sus discípulos o de su madre. No nos dice, pero en todo caso era costumbre que cuando había una Pascua ellos iban y celebraban, sobre todo los hombres, llevaban, ¿verdad? Si podían a su familia, pero iban, se presentaban delante de Dios al templo de Jerusalén. Ahora, olvide hablar de los hermanos, ¿verdad? Porque para mí es normal, pues está su madre, sus hermanos, pero es que también aquí este es uno de los pasajes de los cuales predican en la Iglesia Católica, ¿verdad? Y no sé cómo lo harán porque ellos no reconocen que Jesús haya tenido hermanos, pero aquí está claro, no dice sus hermanos los discípulos, no, o sea, hermanos cristianos, no hay todavía hermanos cristianos. Entonces, este pasaje lo dice claramente, es la madre, sus hijos, ¿verdad? Son sus hermanos. ¿Los hermanos de quién? No los hermanos de su madre, los hermanos de Jesús. Estaba cerca la Pascua de los judíos, subió a Jerusalén. Esta es la primera Pascua que relata Juan, aproximadamente puede ser el año 26, 27 después de Cristo. ¿Por qué pone 26, 27? Para otros, ¿verdad? Han puesto 30, pero es que hubo un error en los cálculos y Jesús no nació en el año 0 que tenemos nosotros, sino antes, 4 años antes mínimo. Entonces vemos que para esta fecha no podemos decir el año 30, porque los que quieren ser más precisos, pues están diciendo, ¿verdad? Una fecha más real. En todo caso, no importa, estamos hablando de lo que sucedió aquí. Esta es la primera Pascua. Juan nos va a contar de otras Pascuas, pero Mateo, Marcos y Lucas describen otra purificación del templo, pero al final de su ministerio. O sea, ellos van a hablar de una Pascua, pero que fue al final del ministerio. Entonces, en las Biblias de ustedes, y la mía, por supuesto, ¿verdad? Vamos a tener Mateo 21, 2 y 13, Marcos 11, 15 y 18, Lucas 19, 45 y 46, como si fuera parte del mismo evento, pero no, esto es una segunda vez que pasó el Señor, que fue allá al templo y vio lo mismo. Entonces lo cuentan desde el ángulo, ¿verdad?, de Mateo, Marcos y Lucas, pero al final del ministerio. En este caso es el inicio de lo que es su ministerio. Entonces, tiene que haber pasado, ¿verdad?, 3 Pascuas cuando él estuvo ya en su ministerio. Y bueno, aquí la vemos así. Halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Bueno. Cuando nos dicen aquí que habían bueyes, ovejas y palomas en el templo para vender, sabíamos, ¿verdad?, que estos animalitos se necesitaban para ofrecer, para llevarlos a holocaustos, a ofrendas, pero eso se compraba en otro lugar, fuera del templo. Habían, digamos, hay personas que dicen que hasta Belén, ¿verdad?, habían gente que tenían las ovejas o que tenían animalitos para que las personas que venían de lejos pudieran comprarlas a diferentes
digamos, pastores que tuvieran estos animales, y entonces iban más cerca después a lo que era el templo, porque la ley decía que si usted vivía lejos, podía comprar, en lugar de traer los animalitos desde su lugar de vivienda hasta acá, que eran días a veces caminando y podían sufrir, entonces lo que hacían era que traían el dinero y lo compraban cerca del templo. Pero estas personas estaban en el templo. Algunos dicen que estaban en la parte de lo que es el atrio de los gentiles, que es donde podían ir los gentiles, ¿verdad? A hacer sus adoraciones, sus oraciones. Aunque ellos no fueran judíos, ellos podían tener un espacio para ellos. Dicen algunos que puede ser que hayan tomado ese espacio. Ahora, estos cambistas que ustedes acaban de escuchar, estos cambistas eran las personas que cambiaban el dinero que traían y les daban el ciclo del santuario. Para dar una ofrenda o para entrar, ¿verdad? Tenían que tener el ciclo del santuario para comprar a estas ovejas que en este caso seguramente daban un porcentaje o eran los mismos sacerdotes que estaban vendiendo bueyes, ovejas y palomas. Entonces, el dinero que entraba al templo tenía que ser este ciclo, que era un peso preciso, que le llamaban el ciclo del santuario. Este ciclo cambiaba con lo que era el lugar, digamos, el lugar no, con lo que era los tiempos, las épocas. Entonces, esta época o este año, el ciclo vale al X, ¿verdad? El ciclo es una medida de plata, en este caso, y era una medida hebrea que tenía diversos valores. Entonces, según la fecha, según la región, ellos cambiaban y vendían y esto era lo que hacían estas personas aquí. Entonces, vemos que el Señor se enoja y dice que hizo un azote de cuerdas. ¿De dónde saca las cuerdas? Bueno, pues ahí mismo tienen que haber habido, digamos, lo que un mecate, un bejuco, algo él encontró y recogió, hizo, ¿verdad? Para amarrar los animales, puede ser que hayan habido cosas por ahí. Entonces hizo un azote, o sea, hizo como un trenzado para sacar afuera a los animales y a las personas, ¿verdad? Empezó a espantar a todas estas personas y dice que esparció las monedas de los cambistas, o sea, tiró todo, volcó las mesas, tiró todo y entonces, claro, aquello se armó un buen alboroto, lo han visto seguramente en muchas películas de este tiempo, ¿verdad? Cuando enfocan este pasaje. Y aquí dice, por ejemplo, dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. O sea, eso parecía un mercado, ¿verdad? Persa, como dicen algunos. O sea, eso no era la casa de mi padre. La casa de mi padre es casa de oración, decía el Señor. ¿Cómo van a empezar a vender, a cambiar, a hacer negocios? Sobre todo que me imagino, ¿verdad? Por lo que dicen algunos, que lo que estaban vendiendo era todavía más caro porque estaban ahí mismo en el templo y se aprovechaban de todo esto. Entonces, estas ventas favorecían también a los sacerdotes del templo. Entonces, todos estaban implicados, tanto los que vendían como los que compraban, como el ambiente. O sea, no había una autoridad que dijera, salgan de aquí. Entonces llega Jesús, tira todo abajo, la gente se queda impactada, ¿verdad? Pero obedece, o sea, no hubo un pleito, ellos se quedaron impactados, escucharon la voz que le dice, la casa de mi padre, no es, ¿cómo la van a tener como un mercado? Entonces dice, entonces se acordaron los discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Eso es el Salmo 69:9, que ya estaba escrito. Entonces ellos como que después se dieron cuenta, ¿verdad? De lo que hacía el Señor. Estaba escrito que eso no era para vender, estaba escrito que es una casa de oración. ¿Y qué más? Vamos a ver. Entonces el 17. Sí, el 17 dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito esto. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos vas a mostrar ya que haces esto? O sea, ¿con qué autoridad
En este caso, señal no es un milagro. ¿Qué señal quiere decir? ¿Qué prueba me vas a dar? ¿Con qué autoridad estás haciendo esto? ¿Por qué lo haces? ¿Qué señal? Ellos siempre buscaban señales. Por eso el Señor más adelante les dice así, ¿verdad? Ustedes solo buscan señales. Bueno, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Qué argumento? ¿Qué prueba? ¿Qué autoridad tienes? Y Jesús les responde, el 19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora, están hablando del templo de Jerusalén. Ellos están ahí, están viendo lo que está sucediendo. Y viene Jesús y le dice, destruyan. ¿Quieren prueba? Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Esto es como un mensaje, ¿verdad? Totalmente que ellos no entendieron, pero le está diciendo, ¿quieren una señal? Destruyan este cuerpo, mi cuerpo. Yo soy templo. Destruyan este templo y en 3 días lo resucito, lo levantaré. Él no estaba hablando de ese templo físico, pero aprovechó para poder decir lo que iba a suceder. ¿Ustedes quieren prueba? ¿Ustedes quieren señales? Destruyan este templo y ya verán lo que sucede. Lo voy a construir, lo voy a levantar en 3 días. No dijo construir. Fíjense, no dijo construir. Dijo, destruyan y yo en 3 días lo levantaré. Entonces está hablando claro, si uno lo toma después y se da cuenta, claro, destruyeron el templo, o sea, físicamente lo mataron. Pero en 3 días, a los 3 días, resucitó. Y estas mismas palabras, las que él acaba de pronunciar, fueron utilizadas después, más tarde, para acusarlo. Él dijo, dice Mateo 26, 59 al 61, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para poderlo entregar a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos y dijeron, él dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Fíjense que le cambiaron, ¿verdad? Claro, porque eso fue lo que entendieron. ¿Qué entendieron ellos? Derrumben ese, o puedo, él en este caso, ¿verdad? Ellos dijeron, puedo derribar ese templo y reconstruirlo en 3 días. Entonces, le dijeron luego, ¿verdad? Cuando estaban ya, esto es en Mateo 26, 59 al 61. Entonces, ya está hablando en otro tiempo de, esa es la acusación que se le hizo a Jesús, que él había dicho, derrúmbenlo, yo lo derrumbo y yo lo construyo. Pero estaba hablando Jesús, yo lo levantaré. Es que son palabras precisas, igual que en las profecías hay que tener mucho cuidado para poderla interpretar, para poder saber lo que el Señor nos está queriendo decir, porque la palabra no es para cualquiera, es para los que amen la palabra, es para también despertar el amor hacia la palabra, es para los que entiendan. Las parábolas son para que uno pueda ir, ¿verdad? Saboreando, pero hay verdades que están no ocultas, pero están ahí entre líneas. Y en este momento el Señor les estaba diciendo lo que iba a suceder y cuando sucedió, los discípulos creyeron, iba a decir. Bueno, cuando sucedió, se dieron cuenta que ya lo había profetizado. Versículo 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Este templo había sido destruido en el año 586. 70 años más tarde empiezan, ¿verdad?, a regresar los judíos por medio de un decreto para empezar a reconstruir la ciudad. Y empiezan a construir, envían a Zorobabel y él como gobernador, él empieza, ¿verdad?, la obra de reconstrucción, le llaman a veces el templo de Zorobabel, porque de las ruinas, pues, levantaron la ciudad, hicieron un templo parecido al templo de Salomón, no tan elegante, no tan precioso, no con aquellas dimensiones tan bonitas, ¿verdad? Pero vino después Herodes el Grande, y este Herodes quiso, ¿verdad?, lucirse y empezó a poner ese templo, una reconstrucción que duró años. Todavía se murió y seguían las obras, ¿verdad? Entonces,
él hizo muchísimo más grande, 7 hectáreas, de 7 hectáreas que había en el monte del templo, se extendió el templo a 14 de dimensión, ¿verdad? Más grande, las torres eran altísimas, el material, o sea, Herodes es conocido por las obras arquitectónicas que dio a hacer y embelleció todo este lugar. Entonces, para ellos era, ¿verdad? Como, ¿cómo se le ocurre a este hablar, ¿verdad? De que destruyan y yo construyo, cuando esto pues, tardan años. Entonces, en el 21 se explica, el mismo Juan, o sea, el Espíritu Santo hablando por Juan, explica, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y esto es una enseñanza que luego, más adelante, ya se va a ir dando y se va a ir reflejando que somos templo del Espíritu Santo. Entonces ya desde aquí va el concepto, ¿verdad?, de lo que es un templo. Un templo no es solamente un edificio de piedras o de madera o de arcilla o lo que sea, no es algo físico, sino que es nuestro cuerpo físico. Esto en la palabra, ¿verdad? El versículo 22 dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Por eso me sonreí antes, ¿verdad? Porque cuando resucita, entonces sí le creemos, ¿verdad? Bueno, aquí dice, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron. Cada señal, cada milagro era para fortalecer aún más el conocimiento y la fe, que es como vamos a ir teniendo, ¿verdad? Nosotros por el conocimiento aumentamos nuestra fe. Esa relación que tenemos con el Señor a través de su palabra nos va llevando a entender cada día más y a tener más fe. Nuestra fe es sólida, es con propósito, es una fe que tiene fundamentos. Y aquí dice que creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, esos son los discípulos, ¿verdad? Cada día veían algo y entonces creían todavía un poco más. Versículo 23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Entonces, en esa Pascua que se reunían miles de personas que venían a hacer el acto de presencia, en una fiesta grande, la Pascua, ¿verdad? Entonces dice que muchos empezaron a creer en Jesús, en su nombre, en Jesús, viendo las señales que hacía. No estaban creyendo en Jesús, estaban creyendo en el Mesías. Así es como ya ellos iban creyendo. Pero Jesús mismo dice, no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Entonces, vean qué lindo que Juan aquí nos está ya explicando, a pesar de lo que Jesús veía, que se convertían muchos porque creían en su nombre y veían las señales, no se confiaba, no se fiaba, o sea, sabía que las emociones de una persona, ¿verdad? Son, oh, ahora, entonces la emoción. Fíjense que cuando hay un concierto la gente llega y grita y patalea y se visten de negro si es que es un concierto de estos de rock y qué sé yo, y empiezan a hacer, ¿verdad? Y es una emoción y un brinco y un salto. Termina al día siguiente todavía hablan de esto y ya después tranquilos, todo el mundo para su casa, tranquilos, a seguir la rutina. Así es el ser humano. Se emocionan, ven un milagro. ¡Ay, qué bárbaro, qué bien, qué bonito, qué emocionante! Pero el Señor dice, no se fiaba de ellos porque conocía a todos. O sea, nos está diciendo que el Señor podía ver el corazón de cada uno. Podía ver a cada uno tal y como era. ¿Usted se imagina al Señor caminando en esta tierra, teniendo esta posibilidad de conocernos a cada uno, de ver lo que pensamos, de ver cómo somos? ¿Qué experiencia más impresionante? Dios en la tierra. Claro que desde arriba, pues por supuesto que Él conoce los pensamientos, pero caminar como un ser humano aquí, ¿verdad? Caminando aquí con nosotros y sabiendo cómo piensan, qué piensan de Él, cómo van a hacer, cómo lo van a hacer. Hoy debe ser bastante triste, triste. O sea, poder conocer los pensamientos de cada uno de nosotros. Versículo 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Así es como termina este pasaje. Está diciendo que había muchos milagros,
que la gente dice que la gente creía, ¿verdad? Estando en Jerusalén, muchos creyeron, pero el Señor sabía. El Señor sabía quién era quién y que esto no era de fiar, no era de pensar mucho que podían ellos ser. Entonces vamos a ver aquí cómo termina esto, ¿verdad? Ay Dios, vamos a ver, esto se me metió aquí. Bueno, ya. No tenía necesidad, él conocía el corazón de cada hombre. Así es como termina un día más en este recorrido que está haciendo Juan en la vida de Jesús. Si usted es una de estas personas que se ha dado cuenta que no tiene una relación con el Señor, que ha caminado sin buscarlo, sin siquiera ponerle atención, repite muchas veces, hace oraciones, pide oración, pero usted en realidad no tiene una relación con el Señor porque no lo conoce, porque no lo ha buscado. La palabra nos dice que nosotros podemos ser parte del reino de Dios aquí en la tierra a través del nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento se da a través del arrepentimiento. Entonces, qué lindo que usted hoy pudiera decirle al Señor, si usted está preparado, si usted está ya cansado de caminar sin el Señor, sin poner nada que tenga en sus manos, que nada es de bendición, que todo lo echa a perder. Si usted está arrepentido, dígale al Señor en este momento, Dios mío, perdóname. Dígale ahí, hoy me arrepiento de haber caminado tantos años sin reconocerte como mi Dios, mi Salvador, porque no sabía, porque no quería, porque era indiferente. Pero hoy, Señor, hoy quiero verdaderamente ponerme delante de ti, pedirte perdón y que tu sangre preciosa derramada en la cruz me limpie los pecados para que yo pueda recibir a tu Santo Espíritu hoy y que pueda servirte, honrarte, adorarte como nunca lo ha hecho, Señor. Gracias, Padre, gracias, Papito lindo, por este milagro que haces del nuevo nacimiento, por esta oportunidad que nos das a cada uno de nosotros de recibirte y poder honrarte ya con conocimiento, Señor. Caminar contigo aquí para estar en tu presencia el día que podamos partir. Bien, si usted es una de esas personas, lo invitamos a que pueda ver los videos que hay aquí en nuestro canal. Hay material gratuito para el que quiera, ¿verdad? Lo pueden pedir. Y bueno, nos vemos en la próxima semana, a esta misma hora de Costa Rica, 7:30 de Costa Rica en la noche. Y que Dios me los bendiga. Ha sido un gusto estar con ustedes y espero que hayan aprovechado y que puedan aprovechar esta enseñanza. Vámonos entonces para acá. Vamos aquí.